Hola y bienvenidos a esta inmersión en un tema legal, con profundas repercusiones personales. ¿Qué sucede exactamente, según la ley española, cuando un matrimonio llega a su fin? Que no es tan sencillo como parece, ¿verdad? Efectivamente, vamos a explorar lo que dice nuestro Código Civil sobre tres situaciones, tres figuras distintas: la nulidad, la separación y la disolución del matrimonio, que normalmente, es por divorcio. Parecen similares, pero legalmente son muy, muy diferentes. Precisamente. Queremos entender qué implica cada una, cuándo se aplica y cuáles son, digamos, sus consecuencias reales, basándonos en los artículos del código. Así que, vamos a ello. Empecemos por la opción más radical, quizá. La nulidad. ¿Qué la hace tan diferente? Pues la diferencia clave, es que la nulidad significa que para la ley ese matrimonio se considera inválido desde el momento mismo en que se celebró. O sea, desde el principio. Exacto. Es como si legalmente nunca hubiera existido. Y esto solo ocurre por causas muy graves, muy específicas, que ya existían antes o justo en el momento de dar el sí quiero. Me he entendido. No es algo que surja después, sino un defecto de origen, por así decirlo. Eso es. ¿Y cuáles son esos defectos tan graves como para anular un matrimonio por completo? Bueno, el Código Civil los enumera claramente. Primero, y es fundamental, la falta de consentimiento matrimonial real. Si una persona no consintió libremente o si hubo una simulación total, pues el matrimonio es nulo. Tiene toda la lógica, claro. Sin consentimiento no hay contrato válido. ¿Qué más? También es nulo si se celebra entre personas que tienen prohibido casarse entre sí por ley, Ajá. como parientes muy cercanos, los que detalla el artículo 46, salvo que, obtengan una dispensa judicial o administrativa si la ley lo permite, claro, o si uno de los dos ya estaba casado válidamente con otra persona. Bigamia, vamos. Impedimentos legales, claro, sí. Y hay causas relacionadas con la forma, con la ceremonia en sí. Sí, por supuesto. Es nulo si falta la intervención de la autoridad competente, pues el juez, el alcalde, concejal, el LAJ, que es el letrado de la Administración de Justicia, notario o el funcionario diplomático o consular si es fuera de España, o si faltan los testigos que exige la ley en algunos casos. Son requisitos formales, pero esenciales. Vale. Y mencionabas también problemas con el propio consentimiento, ¿no? Como errores o presiones. Exacto. Un matrimonio puede ser nulo si se contrajo por error sobre la identidad de la otra persona. Caray. Sí, o sobre cualidades personales que fueron, ojo, absolutamente determinantes para prestar el consentimiento. No vale un simple desencanto, ¿eh? Tiene que ser algo fundamental que, de haberse sabido, hubiera impedido el sí. Entiendo, algo realmente sustancial sobre quién es la otra persona. Y también, como decías, si el consentimiento se dio bajo coacción o por un miedo grave e insuperable. La ley protege que la decisión de casarse sea totalmente libre y consciente. Si esa libertad está viciada de raíz por fuerza o temor, pues el matrimonio puede anularse. Son causas muy, muy serias, ciertamente. Ahora, una pregunta. ¿Quién tiene la capacidad legal para pedir que se declare nulo un matrimonio? ¿Solo la pareja afectada? Pues principalmente los cónyuges, sí. También el Ministerio Fiscal, que vela por la legalidad. Y en algunos casos, cualquier persona que tenga un interés directo y legítimo en que se anule. Pero ojo, hay detalles importantes aquí. A ver. Por ejemplo, si la causa es que uno era menor de edad y no podía casarse, mientras sea menor, solo pueden pedir la nulidad sus representantes legales, padres, tutores o el fiscal. Al cumplir la mayoría de edad, solo puede pedirla él mismo, el propio contrayente. Pero me da que hay una excepción, ¿no? Siempre las hay. La hay, y es interesante. Si después de alcanzar la mayoría de edad, resulta que la pareja convive junta durante un año, el matrimonio se considera convalidado. ¿Ah, sí? Sí. La ley entiende que esa convivencia posterior, sana el defecto inicial de la edad. Y pasa lo mismo en casos de error, coacción o miedo. Si la pareja convive un año después de que desaparezca ese vicio, esa causa, ya no se puede pedir la nulidad, la acción caduca. Qué curioso. Fascinante cómo la convivencia puede curar un defecto legal. Muestra un enfoque práctico de la ley, ¿no? Desde luego. Y si finalmente un juez declara la nulidad, ¿qué impacto tiene eso? ¿Se borra todo sin más? ¿Los hijos? No del todo, ¿eh?
especialmente respecto a los hijos. Muy importante. La nulidad no afecta a los efectos ya producidos sobre los hijos, siempre que al menos uno de los cónyuges actuara de buena fe. Buena fe. ¿Qué significa aquí exactamente? Pues que desconocía la causa de nulidad. Y además, la ley presume esa buena fe, ¿sabes? Habría que probar la mala fe del otro. Se protege a los hijos, eso es fundamental. ¿Y en lo económico? Ahí sí habrá diferencias, imagino. Aquí sí hay consecuencias claras. Si solo uno actuó de mala fe, el cónyuge de buena fe puede tener ventajas en la liquidación económica. Por ejemplo, puede elegir que se apliquen las reglas de la participación en ganancias, que a veces es más favorable. Ah, mira, El perjuicio sufrido. El de mala fe, claro, sale perjudicado. entiendo. Un claro incentivo a la honestidad al contraer matrimonio. ¿Exacto? ¿Y qué pasa si el problema fue solo de forma? ¿Un error con el funcionario o algo así? Bueno, si hubo un defecto de forma, pero al menos uno actuó de buena fe, normalmente el juez no anulará el matrimonio. Salvo que falte por completo la figura de autoridad o los testigos, claro. Se tiende a preservar el matrimonio si la voluntad real existió y hubo buena fe. Vale. Ah, y otro punto interesante. Una sentencia de nulidad de un tribunal eclesiástico puede tener efectos civiles si un juez civil la reconoce como ajustada a la ley española. No es automático, pero puede homologarse. Bien, bien. La nulidad queda bastante clara. Es para defectos graves y originarios. Pero, ¿qué pasa si el matrimonio fue válido al inicio, pero la relación se deteriora y la pareja decide separarse? Aquí entramos en la figura de la separación. ¿En qué se diferencia del divorcio? Que a veces se confunden. Sí, se confunden mucho. La diferencia esencial es que la separación suspende la vida en común, pero no rompe el vínculo matrimonial. Legalmente siguen casados. Es como, bueno, como una pausa oficializada. Cesa la obligación de vivir juntos y algunos efectos económicos del matrimonio, pero no lo disuelve. Una pausa legal, entonces. Me gusta esa definición. ¿Y cómo se tramita? Imagino que dependerá de si hay acuerdo y, sobre todo, de si hay hijos. Exactamente. La vía judicial es obligatoria si hay hijos menores no emancipados o hijos mayores que necesiten apoyo judicial y dependan económicamente de sus padres. Vale, protección para ellos. Claro, se puede pedir de mutuo acuerdo presentando un convenio regulador que es fundamental, es el plan de cómo se van a organizar las cosas, custodia de hijos, uso de la casa, pensiones, todo eso, o la puede pedir uno solo con su propia propuesta de medidas. Y normalmente hay que esperar 3 meses desde la boda para pedirla. Siempre hay que esperar esos 3 meses. No hay excepciones. Sí, hay una excepción crucial. Si existe un riesgo cierto para la vida, la integridad física o moral, la libertad o la libertad de indemnidad sexual del cónyuge que demanda o de los propios hijos, en esos casos de urgencia o violencia, se puede pedir la separación inmediatamente, sin esperar. Menos mal. Protección ante todo. ¿Y si no hay hijos menores o dependientes y la pareja está de acuerdo en separarse? Entonces existe una vía más ágil, sí. Es la separación de mutuo acuerdo ante el letrado de la Administración de Justicia, el LAJ, o ante notario. También requiere esperar los 3 meses desde la boda, presentar ese convenio regulador ya pactado y comparecer personalmente, eso sí, asistidos por abogado, para confirmar la voluntad de separarse. ¿Y los hijos mayores? Ah, sí. Si hay hijos mayores de edad afectados que todavía vivan en casa y no tengan ingresos propios, también deben prestar su consentimiento a las medidas que les conciernen directamente. Suena más directo. Sí, las circunstancias lo permiten. Una curiosidad que creo que mencionabas antes. Los cónsules españoles no pueden hacer esto. Correcto. El código lo especifica claramente. Los funcionarios diplomáticos o consulares españoles en el exterior no pueden autorizar estas escrituras de separación o divorcio de mutuo acuerdo ante notario. Es una limitación específica para ellos. Qué curioso. Interesante. ¿Y cuáles son los efectos inmediatos de conseguir la separación, sea por la vía judicial o la notarial? Principalmente 2. 1. Cesa la obligación legal de vivir juntos. Y 2. Se pone fin a la posibilidad de que las deudas domésticas de uno vinculen los bienes del otro, salvo pacto en contrario. Vale. Estos efectos nacen con la firmeza de la sentencia judicial, el decreto del LAJ o la escritura notarial. Pero ojo, para que sea plenamente efectivo frente a terceros, como bancos, acreedores, etc., debe inscribirse en el registro civil. La inscripción registral vuelve a ser clave para la seguridad de todos, ¿no? Fundamental. Ahora, si la separación es una pausa, como decías, se puede despausar.
¿Qué pasa si la pareja se arrepiente y se reconcilia? Sí, claro. La reconciliación pone fin al proceso de separación si todavía está en trámite, o deja sin efecto la separación que ya se había decretado. Deben comunicarlo formalmente al juez, si fue judicial, o formalizarlo en una nueva escritura pública o acta de manifestaciones, si fue ante el ajo notario. Y todo vuelve a ser como antes. ¿Las medidas sobre los hijos, por ejemplo, desaparecen automáticamente? No necesariamente con los hijos. Aunque la pareja se reconcilie, el juez tiene la potestad de decidir mantener o incluso modificar las medidas que se habían adoptado sobre los hijos, si considera que hay una causa justificada para proteger su interés superior. La reconciliación no borra todo si hay menores de por medio, digamos. Entiendo. La protección de los hijos prevalece. Siempre. Y de nuevo, esa reconciliación también debe inscribirse en el registro civil para que sea eficaz frente a terceros. Entendido. La separación es reversible y mantiene el vínculo. Pero, ¿y si la ruptura es definitiva? ¿Llegamos a la disolución del matrimonio? ¿Qué la causa según el código? Pues el matrimonio se disuelve, o sea, se acaba definitivamente el vínculo legal por dos motivos principales. La muerte, lógicamente, o la declaración judicial de fallecimiento de uno de los cónyuges. Y por divorcio. Centrémonos en el divorcio. El divorcio. El final del camino matrimonial, legalmente hablando. Imagino que el procedimiento será similar al de la separación en cuanto a las vías, ¿no? Sí, en cuanto a la forma de solicitarlo, es muy parecido. Tenemos el divorcio judicial, que es necesario si hay hijos menores no emancipados o mayores dependientes judicialmente. Como en la separación. Exacto. Puede pedirlo uno solo, ambos de mutuo acuerdo, o uno con el consentimiento del otro. Una diferencia clave con la regulación antigua, que ya lleva tiempo así, es que ya no hace falta alegar ninguna causa. Basta la voluntad de uno de no querer seguir casado. Se acabó el tener que culpar al otro. Efectivamente. Solo se requiere, igual que en la separación, que hayan pasado al menos 3 meses desde la celebración de la boda. Salvo también la excepción por riesgo grave que comentamos antes. Vale. Y también existe la vía rápida sin juez si hay acuerdo y no hay hijos menores o dependientes. Exacto, el divorcio de mutuo acuerdo ante el AJ o notario. Funciona igual que para la separación. Si no hay hijos menores o dependientes involucrados, se puede formalizar con un convenio regulador mediante un decreto del AJ o una escritura pública notarial. Aplican las mismas reglas. Los 3 meses, comparecencia personal, asistencia de abogado, el posible consentimiento de hijos mayores afectados si procede, y la misma limitación para los cónsules. Es casi un proceso espejo de la separación en cuanto a trámites, pero, claro, con una consecuencia mucho más drástica, el fin definitivo del matrimonio. Precisamente. ¿Se puede parar un divorcio una vez iniciado? ¿Y qué ocurre si hay reconciliación, como en la separación? A ver, el proceso de divorcio se detiene si uno de los cónyuges fallece antes de que la sentencia sea firme. Lógico. Y también se detiene por reconciliación, que tiene que ser expresa si ya se había presentado la demanda formalmente. O sea, si se reconcilian antes de que el divorcio sea firme, se para el proceso. Vale. Pero ¿qué pasa si se reconcilian después de la sentencia firme de divorcio o después de firmar ante el notario? Ahí está la diferencia crucial con la separación. Importantísimo. La reconciliación posterior a la sentencia firme de divorcio, o al decreto del LAJ o a la escritura notarial, no tiene ningún efecto legal sobre el estado civil. Ninguno. El matrimonio está disuelto y sigue disuelto. Vaya. Si esas dos personas, ya divorciadas, quieren volver a estar casadas, tienen que celebrar un nuevo matrimonio. Casarse otra vez. Esa es una distinción fundamental. La reconciliación puede curar la separación, por decirlo así, pero no un divorcio que ya es efectivo. Exactamente. El divorcio es definitivo en ese sentido. Y, para terminar con esto, ¿cuándo empieza a surtir efectos legales el divorcio? Pues los efectos de la disolución del matrimonio se producen desde que la sentencia judicial o el decreto del LAJ son firmes o desde que se firma la escritura ante notario manifestando el consentimiento. Y al igual que en los otros casos que hemos visto, no perjudica a terceros de buena fe hasta que se inscribe en el registro civil. La publicidad registral, una vez más, esencial para todos. Sí, para la seguridad jurídica de todos. Perfecto. Pues creo que hemos repasado bastante bien el marco legal de la nulidad, la separación y el divorcio según nuestro Código Civil. Si tuviéramos que resumir las ideas clave, ¿cuáles serían? Parece que la presencia de hijos menores y el que haya o no acuerdo entre la pareja marcan mucho el camino a seguir, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo más destacable es esa clara distinción legal
que a veces se olvida. La nulidad, que ataca el origen mismo del matrimonio por vicios graves preexistentes. La separación, que es una suspensión de la convivencia, pero ojo, manteniendo el vínculo y con posibilidad de marcha atrás, de reconciliación. Y el divorcio, que sí, que extingue definitivamente el matrimonio. Y luego, cómo la ley ofrece como dos velocidades, ¿no? La vía judicial, que es más garantista, imprescindible para casos con menores o cuando no hay acuerdo, y una vía más ágil, más rápida, ante el LAJ o el notario, para los acuerdos mutuos cuando no hay hijos menores o dependientes. Eso es. Puntos esenciales serían entonces las causas tasadas y bastante estrictas para la nulidad, la diferencia radical entre separación, que es suspensión reversible, y divorcio, que es disolución final, la importancia central del convenio regulador como la hoja de ruta en los acuerdos. Fundamental el convenio, sí. Y el papel clave del registro civil para que todo tenga eficacia frente a terceros. Y no deja de ser llamativo ese mecanismo de convalidación en la nulidad por la convivencia posterior de un año. Sugiere que la realidad vivida, la voluntad mantenida en el tiempo, puede, en ciertos casos, pesar más que un defecto legal inicial. Da que pensar. Sin duda, el sistema intenta equilibrar varios principios: la autonomía de la voluntad de los cónyuges, la protección especial que merecen los hijos y la seguridad jurídica general. Y la regulación de la reconciliación, con efectos tan distintos en la separación y en el divorcio, también es un punto muy significativo de cómo está pensado todo el sistema legal. Hemos desgranado el qué y el cómo legal de estas situaciones de ruptura matrimonial según el Código. Bastante claro. Sí, hemos visto las herramientas legales, las vías que existen, pero quizá queda flotando una pregunta, ¿no? Algo más allá de la pura ley. El Código nos ofrece estas categorías: nulo, separado, divorciado. Bien. Pero, ¿cómo se relaciona esta estructura legal con la experiencia vital de las personas? Quiero decir, ¿influye realmente en la reconstrucción personal y social a largo plazo el haber pasado por una separación que mantiene un hilo, un vínculo, frente a un divorcio que corta del todo? ¿O el shock de una nulidad, que te dice que aquello nunca existió legalmente? Es una reflexión pendiente, quizá, sobre si estas categorías legales abarcan toda la complejidad humana al cerrar una etapa matrimonial. Algo sobre lo que seguir pensando.